Ahí va. Voy a compartir pantalla y me dicen ahí cuando la puedan ver. Voy. Ujú. Voy. Estoy acostumbrado aquí a tener dos monitores. Y luego de repente Ujú. como aquí no tengo uno, se me cuatropea. Ahí va. Ujú. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ya déjenme nada más presentar. Ujú. Ahí está. Sí, ¿verdad? Ya, ustedes ya lo pueden ver sin problema. Sí. Sí, Perfecto. Bueno, pues la idea es en esta pequeña sesión breve, pero creo que va a estar bastante condensada. Pues la idea es hablar de un poco de todo este tema de emociones. O sea, cuando se me ocurrió la idea, ya hace tiempillo de este mini, pues ni siquiera sé si llamarlo mini taller, pero vamos a decir a lo mejor mini plática, sobre las emociones, ¿no? Hombres de emociones fuertes, le pongo yo, y cómo ser un hombre de emociones y no dejar de ser hombre en el intento, ¿no? Mm. Se me hace muy interesante el tema de las emociones, sobre todo porque vengo de un background detrás de mi familia, en donde, pues mi papá, en mi caso, que pues yo creo que de la mayoría de los que tuvimos un padre, vamos a decirlo, de cierta forma presente, pues es nuestro referente de masculinidad, ¿no? Es nuestro referente de cómo se es hombre. Los niños a partir de los 0 a los 5 años, los hombres, los varones, somos muy apegados con la madre porque estamos buscando más, formando más la parte afectiva, la parte de sentirnos amados, protegidos, queridos, que estamos en un lugar seguro. Y a partir de los 5 años empezamos a buscar referentes de masculinidad, el más próximos por naturaleza, bueno, debiera de ser, ¿no? Es el padre. Entonces, conforme tú ves a tu padre, normalmente ese es el referente de masculinidad que empiezas a tener. Ese es el referente que empiezas a tener en cuanto a cómo se es hombre. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que tu mamá no es igual que tú, a pesar de que la amas mucho, no son iguales, y empiezas a ver que entonces tu papá es parecido a ti en el sentido de que, ah, caray, los dos somos hombres. Entonces empieza a despertarse en los varones, por ahí de los 5 años, esta conciencia de, ok, soy hombre. ¿Cómo se es hombre? ¿Cómo se es hombre en el entorno en donde vivo? ¿Cómo se es hombre en la sociedad en la que vivo? Y entonces vamos tomando esos patrones de comportamiento de la figura masculina más próxima que hayamos tenido. Si el papá no estuvo presente, lo más común es que se tome del abuelo, que por lo general es lo que llega a suceder, ¿no? El papá de la mamá suple esa figura varonil que necesitamos todos los hombres en nuestras vidas para entonces, a través de este sistema de espejo, poder interpretar cómo es que uno debe de comportarse como hombre. Entonces depende mucho el entorno en el que hayas crecido, de cómo estás, vamos a decirlo, configurado en cuanto al tema de las emociones. Yo creo que es muy generalizado en Latinoamérica el tema de cómo se es hombre, y la verdad creo que no nada más acá, creo que es algo muy generalizado en muchas partes del mundo de forma en general. Y vamos a hablar un poquito de eso así, por encimita, tampoco vamos a hablar tan profundo, pero hay algo que a mí sí me mueve mucho y me motiva, y como que también me da como que se habla mucho de nuevas masculinidades. Se habla mucho de este tema de nuevas masculinidades, de querer de cierta forma enseñarles a los hombres cómo ser hombres, cuando a veces ni siquiera son hombres los que quieren enseñar. Ustedes saben, yo creo, a lo que me refiero. Y se proponen muchas nuevas masculinidades, ¿no? Y se habla que el hombre tiene que descubrir lo que es ser hombre, porque
el cómo será hombre antes, ahorita ya no funciona y entonces tienes que adaptarte a lo nuevo porque las cosas cambian y no sé qué. Pero honestamente yo creo que no se trata de proponer nuevas masculinidades, sino de volver a las raíces de lo que significa ser hombre, volver a las raíces de lo que es ser hombre, porque el ser hombre no significa que tengas que ser machista, que tengas que anteponerte a todos, no significa que tengas que ser alguien que no tiene sentimientos, no significa que seas alguien que siempre esté con cara dura, que siempre esté X, Y, Z, ¿no? Como muchas veces se tacha. Entonces yo creo que más que buscar esas nuevas masculinidades, realmente lo que estamos necesitando es el volver a las raíces de lo que realmente significa ser hombre, de lo que es realmente ser en este caso también para los que en un futuro, pues aquí a lo mejor Kenneth es el que está empezando a pisar raya, en un futuro a lo mejor la paternidad, ¿no? O sea, cómo se es padre, qué significa ser padre. Es muy diferente ser padre de un niño que ser padre de una niña. Les digo porque lo estoy viviendo con mi niña más chiquita, con Elina. Entonces, todo eso realmente no es proponer cosas nuevas, sino realmente regresar a las raíces. Y algo que yo veo que sucede mucho es este efecto del péndulo. Esta ley o teoría del péndulo que la han propuesto muchos filósofos, ya ni siquiera sabemos de quién es exactamente, pasa mucho el ir de extremos a extremos. Y yo creo que lo vemos mucho en la forma en cómo la sociedad se comporta, en vamos a decir, de cierta forma, la dialéctica de las conversaciones que se dan en torno a todos estos temas, en torno al feminismo, en torno a lo que es ser hombre, en torno a muchas cosas, incluso temas después ya políticos y más. Pero sucede el efecto del péndulo, que es ir de un extremo al otro y no poder conciliar un punto medio, porque te vas hasta un lado, te vas hasta el otro. Entonces, tenemos este efecto del péndulo para los hombres y para las emociones y cómo un hombre debe de manifestar sus emociones y demás. Y de un lado está el lado exagerado, que es el típico, que yo creo que a algunos nos tocó si tuvimos abuelos de rancho o cosas por el estilo, o tíos o alguien cercano así como muy de ese estereotipo que se quiere creer muy macho, aguántese como los hombres no lloran, tú solo puedes, esas cosas no son de hombres, déjate de joterías. Y tenemos el otro lado que es lo que nos quieren proponer, que desde mi perspectiva están queriendo sacar al hombre de su balance natural y entonces quieren invitarte a liberar tus emociones y manifestarlas sin importar, porque entonces tienes que dejar que todo se sienta a flor de piel y etcétera, ¿no? Y siempre, siempre, siempre tienes que mostrarte vulnerable y tienes que mostrarte susceptible y abrir siempre tu corazón en todo momento y no te exijas tanto y date permiso y nunca te lances solo a algo y no seas tan ambicioso y cosas peores, ¿no? Ya saben todas las moditas también que se andan poniendo y demás. Entonces pasa mucho este efecto del péndulo en donde, pues, desgraciadamente siento que se puede perder mucho de la esencia natural de lo que es el hombre. O sea, y yo creo que no necesitamos ser ni científicos, ni filósofos, ni grandes pensadores para realmente tratar de indagar un poquito en nuestro sentir, ir a nuestra infancia, es más, ir al parque a ver cómo los niños se comportan. O sea, es casi natural, yo lo veía con mis hijos y es casi natural cómo el niño tiene un instinto a siempre querer librar una batalla, ¿no? A siempre querer agarrar un palito y simular que es una espadita, o a siempre querer defender, o sea, a mis niños, por ejemplo, les encanta defender a su hermana o defenderse entre ellos de otros niños. Eso de sentir que uno tiene esa, como hombre, una fuerza que puede usar para el bien común, son cosas que son muy naturales de los hombres y que desgraciadamente hay hombres que no han sabido canalizar esa fuerza superior física o esa energía o ese ímpetu o esa pasión, porque yo creo que los hombres somos más de apasionarnos
vamos a decir, por un propósito superior fuera de nosotros mismos. No estoy diciendo que las mujeres no, pero es diferente el tipo de pasión. El de las mujeres es de mucho amor, de mucha entrega, y el de los hombres es como, sí, de mucha entrega, pero también como más aguerrido, más de poner el pecho por delante, hay muchas cosas que yo creo que sí, regresando a lo que les quería decir, que si indagamos en cómo dábamos esos a veces destellos dentro de nuestra misma naturaleza cuando éramos niños, podemos descubrir muchas cosas por ahí. Pero entonces, este efecto del péndulo nos deja pensando y deja ahí como la pregunta en el aire. Bueno, entonces, ¿los hombres lloran o los hombres no lloran? Y así nada más la suelto nada más para ver qué dicen. O sea, realmente yo sé que todos van a decir, yo pensaría que todos van a decir que sí, pero, pero quería ponerles el péndulo y luego preguntarles para ver si los hacía titubear. ¿Qué dicen? Pues yo creo que esta clase de Poquito. preguntas, esta clase de preguntas traen truco. Trae truco. Sí, 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 trae sí, truco, obviamente. sí, Pero bueno, porque ¿qué crees, Pedro? yo creo que la respuesta es a veces. Es a veces, ok. Sí, o sea, porque hay veces que te toca, o sea, hay veces que aunque estés lastimado, tienes que ser fuerte para otra persona. Y hay veces que te toca a ti ser el herido que va con otra persona. O puedes también llorar de conmoverte ante algo, pero pues no en cualquier lado, o sea, tienes que estar en un contexto que pues te sientes a gusto, por ejemplo. Ya. Sí. Y justamente por ahí va. O sea, justamente por ahí va. Y yo creo que varios reconocen ese pequeño GIF del clip de una gran, 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 gran película, El Gladiador. ¿Recuerdan la escena? ¿Recuerdan en dónde está ahí? No está en su casa quemada. Sí. No, no, ahí es donde No. está ya como esclavo y pone unas figuritas de su esposa y de su hijo Ah, que pues mueren quemados y los pone como en una especie de altar junto a sus dioses con unas velas y está como, pues ya cuando estaba como gladiador, pues, pero pues se ve, ¿no? Un hombre que está quebrado, que está, vamos a decir, de cierta forma destruido, pues por algo que era ¿quién ha visto? ¿Todos han visto la película? Sí. Sí. Kenneth, si no la has visto, tienes que verla. Es más, hoy o mañana, no te creas, pero tienes que verla. Es una gran película y este señor, para mí, cuando me piden un referente de ficción de un hombre así, de un role model, de un modelo a seguir, este señor y Aragorn, en El Señor de los Anillos. Porque son hombres de coraje, de pasión, de valentía, pero también hombres muy sensibles, muy leales y que no por eso pierden todo ese carácter varonil que tienen. O sea, a mí el verlo así cuando se arrodilla en el altar y está ahí con su esposa y su hijo y todo es, y luego verlo en escenas posteriores cortando y rebanando cabezas, aguerrido, luchando, poniéndose de frente para resguardar a los otros gladiadores que eran menos experimentados que él en la lucha cuerpo a cuerpo en la guerra, no, hasta te enciende, así como que, para mí es como que wow. Entonces, lo quería poner como ejemplo y luego voy al siguiente. Ejemplo muy reciente. No, ejemplo muy reciente, ahí se ve el Messi destrozado, llorando de la felicidad, y luego acá con el Dibu celebrando que el Dibu no se la creía después de que quedaron campeones del mundo, y luego acá abajo está un árabe, un musulmán, fan de uno de los fanáticos que vio el partido de Arabia Saudita contra Argentina cuando ganaron, que lo grabaron que estaba llorando de la alegría de que no podía creer que Arabia Saudita había ganado. Y yo creo que estos,
Los que somos muy futboleros, este tipo de imágenes no son nuevas. Hemos visto miles de veces jugadores llorar en la cancha y hemos visto, incluso yo creo que a lo mejor hasta amigos nos ha tocado, ¿no? Hace poquito lo platicaba con un amigo argentino y él me decía que cuando, o sea, quedan campeones del mundo, dice, yo estaba llorando y llorando y llorando, desconsolado, pero de la alegría. Este, entonces, la pregunta es, ¿los hombres lloran o no lloran? Y yo creo que la respuesta es, perdón, me adelanté. Yo creo que la respuesta es, los hombres sí lloran, definitivamente. Y tenemos las mismas emociones que las mujeres y sentimos lo mismo que las mujeres. Y de cierta forma, pues tenemos esa misma sensibilidad para sentir emociones que las mujeres. Pero entonces, ¿por qué sucede esto, por ejemplo? O sea, esta es una comparación, rangos de edad de suicidios entre 10 y los 14, entre 15 y 19 años, 20 y 24 años y 25 y 29 años. Esto es México solamente, cantidad de suicidios en hombres, que son los que están en verde, comparado con la cantidad de suicidios en mujeres. Esto es solo menores de edad, ¿no? O sea, son más del doble la cantidad de homicidios. Lo curioso es que si te vas a la data, tampoco hay tanta data, pero no significa que las mujeres no tengan pensamientos suicidas. De hecho, estudios que se han hecho han enseñado que las mujeres son más propensas a comenzar a tener pensamientos suicidas. De hecho, hay una especie como de catalogación de cómo son las etapas de un suicida. Y hay etapa uno, 2, 3, creo que es como hasta las 7, más o menos. Y hay más mujeres que hombres que presentan, vamos a decir, síntomas de etapa uno y etapa 2. Pero la diferencia es, según los psicólogos y expertos sociólogos también, que estudian mucho el tema del suicidio, es la propensión que tienen las mujeres a así hablar las cosas, a diferencia de los hombres. Pero entonces, ¿por qué vemos que si los hombres sí lloran y si vemos que los hombres, por ejemplo, ahí en el campo de fútbol están expresando las emociones y llorando y apasionados y hasta manifiestan a veces el enojo y la pasión a través de golpes y demás? ¿Por qué sucede entonces este tipo de cosas? Bueno, una de las razones es porque tal vez no tenemos espacios seguros. ¿Qué es esto de los espacios seguros? Son espacios, primero, en donde no te señalan, es un lugar donde te hacen sentir digno como hombre, un lugar donde te sientes amado, cuidado, atendido, un lugar donde te hacen sentir útil, te hacen sentir importante, donde puedes ser quien realmente eres. Lo más natural y lo más sano es que este espacio seguro haya sido creado para el varón desde su familia, empezando por su madre y continuado por su padre cuando la edad lo requiere, ¿no? Que les digo, es como a partir de los 5 años. Un espacio en donde el niño de 5 años, por ejemplo, que empieza a desarrollarse, no se sienta juzgado si tiene un perfil más artístico y entonces no se siente tan afín a cosas a lo mejor más rudas como su padre, pero que eso no le quita la esencia de ser hombre, de poder manifestar su masculinidad a través del arte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todos estos estereotipos y demás, y no se propician estos espacios seguros. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no tienes ni un padre, no tienes ni un mentor, no hay amigos cercanos, y entonces muchas veces este espacio seguro lo venimos encontrando en la esposa o en la novia. Entonces, por eso es bien importante que si tú vas identificando a través de tu vida que este espacio seguro no se dio siempre con tus padres, con mentores, no se dio del todo con amigos, porque tal vez ha sido difícil el hacer amigos íntimos, amigos cercanos, empiezas a buscar ese espacio seguro en tu novia, en tu esposa o en esa persona que va a ser pues tu nueva familia, ¿no? Los que ya se van a casar,
los que están en este proceso del noviazgo, y buscas ese espacio seguro. Por eso para el hombre es muy hiriente cuando la persona con la que se está, cuando la mujer con la que se está, no te hace no te hace sentir valorado, no te hace sentir útil y no te hace sentir importante. O sea, sí, porque el hombre tiene bueno, la realidad es que hombres y mujeres tenemos esa necesidad de sentirnos importantes de maneras distintas. Las mujeres son más de, vamos a decir, beso, abrazo, apapacho, palabras bonitas, y el hombre es más de reconocimiento de me siento útil, me siento importante, siento que estoy realmente aportando a tu vida, protegiéndote, X, Y, Z. De hecho, hace poquito, antier, platicaba con un amigo de estos temas. Estamos ahí tomándonos unas cervezas y estamos platicando. Y fue muy curioso, empezamos a platicar de temas que terminamos con unos, me compartió él unos videos donde hay un chavo que se sale a hacer como medio experimentos sociales y sale a preguntarle a las chavas en la calle, ¿no? Oye, a ver, dime tú, ¿qué esperas de un hombre? Dice, y bien curioso, casi todas las chavas decían, no, pues espero que sea alguien, pero, porque le preguntaba rasgos físicos y rasgos profesionales, económicos, y así, ¿no? Como que, ¿cuál es el perfil de hombre que buscas? Y decía, no, pues alguien que esté alto, que de perdido mida más que yo, que gane más que yo, que tenga un mejor trabajo que yo, y varias cosas así. El punto de reflexión era que muchas, de manera inconsciente, buscan esta figura de alguien bajo quien se vayan a sentir protegidos. Porque de cierta forma, aunque está mucho este discurso de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? La canción nueva de Shakira, la realidad es que tanto hombres como mujeres tenemos ciertas inclinaciones que nos hacen complementarnos. Entonces las mujeres buscan esa protección y el hombre busca también a quien hacer sentir protegido. De hecho, hay un autor que habla ahí es un libro que se llama Valiente de Corazón y dice que todo hombre busca una aventura que vivir. Sí, una aventura que vivir, una batalla que luchar y una doncella que rescatar, ¿no? Como dando así, no a tal cual cuento de hadas y montar caballo y esas cosas, sino una mujer a la cual servir, ¿no? A la cual elevar, a la cual hacer sentir amada, a la cual, pues sí, exaltar, una aventura que explorar, que es la aventura de la vida, del descubrirse a uno mismo, descubrir cuáles son sus pasiones, de qué está uno hecho, qué sí puedes soportar, qué no puedes soportar, cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar. Y una batalla que luchar, que muchas veces esa batalla que luchar se convierte en la batalla contra uno mismo, contra ese crecimiento que quiere uno tener. O hay veces también que hay batallas externas, que también uno, pues a veces se siente empujado a querer luchar. Este espacio seguro es algo que tenemos que buscar. Si nosotros estamos sintiendo que no somos buenos con los temas con el tema de las emociones, que no tenemos cómo externar, mi recomendación sería, si tienes novia, esposa, y ya por la edad en la que estamos, a través de ella o a través de amigos, sería ese espacio donde, o serían esas partes en donde deberíamos de buscar crear esos espacios. No te estoy diciendo que tengas que tener un montón de amigos. Por ejemplo, yo tengo solamente 4 amigos, 3, 4 amigos con los que puedo así externar absolutamente todo. Los demás son amigos, pues sí, de fiesta y les cuento algunas cosas y nos alegramos y celebramos y sí, son amigos que van a mis fiestas de cumpleaños y lo que tú quieras, pero siempre tengo amigos que son los compas bien cercanos, que son con los que sabes que puedes tener esa intimidad de contar absolutamente todo, ¿no? Y que es muy sano, es muy, muy sano tener ese tipo de relaciones.
Y pues no se diga con la esposa, con la novia, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta que este efecto, agarrando el mismo efecto del péndulo, si uno logra tener un centro de gravedad fuerte, creando estos espacios seguros, es más fácil que uno pueda hacer un centro de gravedad fuerte que haga, al final, lo que hace el péndulo, buscar el centro de balance, pues esa es la gravedad. O sea, la gravedad es la que pues tira el péndulo para abajo y la que hace que tarde o temprano, pues el péndulo tiene que detenerse y se va a detener en un punto medio. Entonces, ese centro de gravedad fuerte es una inteligencia emocional fuerte. ¿Qué quiere decir? Que está bien tener esos espacios seguros, definitivamente tenemos que tenerlos, pero también como hombres tenemos que buscar crear ese centro de gravedad fuerte que no nos haga depender 100% de los espacios seguros. Y esa inteligencia emocional fuerte podemos alcanzarla a través del autoconocimiento, que es simplemente tratar aquí hay muchos métodos, ¿no? Hay exámenes de conciencia, hay métodos de tú ponerte a escribir, hacer una especie de diario que no tienen nada que ver con algo femenino. O sea, realmente hay grandes pensadores, incluso varios de ellos pioneros en todos este tipo de temas, grandes pensadores griegos como Marco Aurelio, Epicteto, que son referentes, por ejemplo, del estoicismo, hombres de espiritualidades diversas, espiritualidades religiosas, no religiosas, de todo, que hablan mucho de la importancia de autoconocerte y mucho de ello es a través de la reflexión de la escritura. La otra es pasar tiempo a solas, o sea, tener momentos de silencio, porque realmente yo sí creo que los hombres como tal tenemos una cierta tendencia a la necesidad del silencio. Todavía, que las mujeres también, pero siento que los hombres todavía más que las mujeres. De tener que hacer pausas, de tener que poner en quietud nuestra mente, nuestro pensamiento, para poder digerir qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo. Porque ¿qué pasa? Porque como los hombres somos podemos llegar a ser muy apasionados o incluso de cierta forma también hasta algo como viscerales pudiera ser, sobre todo porque hay algunas emociones que nos dominan más que otras, como por ejemplo, siento yo que la ira es algo que puede dominar más a los hombres, una emoción que puede dominar a los hombres. El hombre tiene que estar muy fuerte en su consciente para estar reconociendo de forma casi creo que ininterrumpida los movimientos de su interior. Ya me estoy poniendo así como medio profundo, pero es muy importante para el hombre poder llegar a este tema del autoconocimiento. Este tema del autoconocimiento es un tema aparte, que se cuece completamente aparte, muy grande, muy profundo, que lleva toda la vida, llegar a vamos a decir, a la maestría del autoconocimiento. Pero realmente el autoconocimiento es lo que nos lleva a los otros puntos. Aquí los puse todos juntos. Pero realmente el autoconocimiento es lo que nos puede llevar a vivir una autenticidad. La autenticidad no es otra cosa más que desatar nuestro ser hombres, ¿no? Y no significa desatar la parte de, no, sino de desatar ese verdadero instinto que tenemos a veces como hombres y que nos impulsan a veces querer tomar riesgos, a veces querer hacer las cosas, a, a querer a veces romper de cierta forma con lo que se nos impone o se nos quiere imponer, romper con el sistema, entre comillas, ¿no? Porque es parte del querer salir del molde, no porque queramos por mera rebeldía, sino porque hay una parte de nosotros como hombres que nos lleva a querer explorar esa parte auténtica de nosotros que también va acompañada de una parte, vamos a decir, como creativa, ¿no? La parte de la renuncia, o sea, la parte del saber nosotros como hombres renunciar, que es algo que también caracteriza a las mujeres, pero como hombres, al momento de que tenemos este instinto de protección hacia la mujer, hacia nuestra familia,
ese instinto implica mucho también la renuncia a veces al querer propio por la otra persona. Y eso es algo que yo he detectado muy de los hombres. Fíjense, yo veo algo bien curioso en mis niños, y Elena también lo detecta mucho. Tengo dos hombres y una mujer, ¿vale? Son Mateo, Jeremías y Elina. Elena y yo estamos casi seguros que si les hacemos una muestra de sangre a los dos hombres, el del medio, o el hombre más chico, que es Jeremías, saldría mucho más elevado en niveles de testosterona. ¿Por qué? Lo vemos en su forma de actuar y en su físico. Si han investigado un poquito el tema, la testosterona es la que, por ejemplo, fomenta el desarrollo muscular. Entonces, hombres que tú ves y dices, este vato está bien mamado y no hace casi nada, ¿verdad? Casi de manera natural, el vato se le notan los bíceps y los músculos y el pecho y la espalda y como que no hace mucho. O sea, es gente que pues salió privilegiada en la lotería de los genes y producen mucha testosterona de manera muy natural. Hombres también con mucho vello es signo de que posiblemente tienen algo de testosterona más elevado. Jeremías tiene un físico que se nota, o sea, Jeremías, aunque está chiquito, es un niño de 3 años, lo vemos comparado con Mateo, y se le notan de repente los musculillos, se le ven las piernas así como que bien formadas, la espaldita así como en triángulo, o sea, como potencial de tener físico de dios griego o algo así, ¿no? Eh, y algo que vemos bien curioso en él son ciertos patrones de comportamiento en donde si no le enseñamos a él esto de inteligencia emocional, por ejemplo, él es un niño que se enciende muy rápido de ira. O sea, él bien rápido, por ejemplo, si a él llega el mayor y le hace algo, de inmediato su primera reacción es se levanta y lo madrea. O sea, se levanta y lo agarra a trancazos y se le echa encima. Así, o sea, de inmediato. Pero fíjense la cosa también bien curiosa. Cuando estamos, no sé, vamos a... ¿Qué fue lo que pasó hace más poco? En la comida. En la comida, eh, no me acuerdo qué dinámica les hizo Elena y demás, y les dijo, el que haga esto se va a ganar más postre. Ganó Jeremías, pero era una cosa no me acuerdo, no tenía nada que ver con estos temas, ¿verdad? El punto es, se lo ganó Jeremías y Mateo el mayor, de 5 años, dice, ay, es que yo quería también, yo quería más y que no sé qué. Y Jeremías le dice, hermano, no te preocupes, yo te doy del mío, cosa que Mateo no hace. Y Jeremías lo hace todo el tiempo. Jeremías tiene una capacidad de renuncia bien cañona. O sea, al punto que nos ha sorprendido la capacidad de renuncia que tiene, que vemos que es algo natural, de cierta forma, del niño, porque él busca proteger, busca antes el bien de los otros, busca, que no estoy diciendo que solamente sea porque creemos que tiene un nivel de testosterona alto. A lo que voy con el punto de esto es que sí siento y creo que es algo que viene, de cierta forma, inherente en los hombres. O sea, y lo vemos. Yo creo que cualquiera de nosotros, si llegamos a ver en la calle que de repente están golpeando a una chica o, bueno, al menos si vemos que no tienen pistolas o así, somos tal vez capaces de irnos y aventar, aunque no la conozcamos, aunque no sepamos quién es, aunque capaces de renunciar a la comodidad o al miedo y si me hacen algo, con tal de ayudar a alguien, de darle la estabilidad o el bienestar a alguien más fuera de nosotros mismos, ¿no? Eso viene también con la parte de la vulnerabilidad, aunque la parte de la vulnerabilidad también viene acompañado de la capacidad que debemos de tener de mostrarnos tal cual somos. O sea, vulnerabilidad no significa el que te grabes llorando para, para redes sociales, esas cosas, o rasando bien agüitado y te grabas con las lágrimas en la cara, no, sino vulnerable es en estos espacios seguros, saberte abrir, pero también en los espacios no seguros,
poder tener la capacidad de no tener la vergüenza del miedo al rechazo, por ejemplo, ¿no? Hay una parte del ser humano que va muy enlazada a las conexiones, porque somos seres sociales y todo el tiempo vamos a estar buscando conectar, conectar con las personas, aunque digamos, no, yo no soy alguien que sea muy de la gente o muy de personas o muy de esto, es algo que está adherido a nosotros. Somos personas que buscan conectar, unos más que otros, otros menos, pero buscamos conectar. Y lo que nos frena de ser auténticos y de ser vulnerables, esto lo dice Brené Brown, una doctora que habla mucho del tema de vulnerabilidad en general. Dice, es el miedo o es la vergüenza a ese miedo de perder la conexión, de creer que si nos mostramos como somos, podríamos llegar a dejar de ser queridos y por lo tanto dejar de ser importantes para alguien y por lo tanto dejar de ser útiles y lo que veamos atrás, ¿no? Entonces por eso es importante tener la capacidad de tener la inteligencia emocional de saber ser vulnerable. Bueno, viene la templanza y la valentía que yo creo que se explican de cierta forma un poquito solos, ¿no? Ahora, pero también está esta otra parte, hay enemigos de todos estos espacios seguros, hay enemigos de esta fuerza de gravedad o de esta inteligencia emocional fuerte, que es demasiada emoción. ¿Qué quiere decir? Es muy bueno las emociones, pero tampoco dejarlas, ¿no? Dejarlas sueltas, darles rienda suelta a las emociones, ni para un lado o para el otro. Porque ya vimos también lo que les pasó a los de Argentina, ¿no? Ahí se hicieron todos los videos virales de la gente que llegaban a tal punto del éxtasis de la emoción que ponían en riesgo su integridad física y la de otras personas. Porque no estaban sabiendo tener autodominio de la emoción que estaban sintiendo. Estaba mal que sintieran tanta alegría, tanta emoción, tanto entusiasmo, tanta euforia, tanto, no, está muy bien y es muy bueno, pero también hay que saber medir esas emociones, ¿vale? Entonces, enemigo también el pobre autodominio, el no saber controlar lo que está sintiendo, el no saber reconocerlo, el no saber qué es lo que lo está causando, por qué está pasando, cuál fue el detonante. Y luego también el otro lado, que es tener, buscar tener un exagerado uso de razón. Y esto es caer muy en el extremo, en el extremo de se me fue el nombre de los que les dije ahorita, válgame, Estoicos. de los estoicos, gracias, gracias, de los estoicos, que era las cosas como son, y si siento alegría, pero tampoco me alegro, y si siento tristeza, pero no me entristezco. Eso era muy de la filosofía estoica, pero muy, vamos a decir, muy cuadrada, ¿no? Creo yo que tiene muchas cosas muy rescatables la filosofía estoica, pero tampoco podemos caer en esa exagerada razón, porque la alegría es buena, porque la tristeza también es buena cuando se debe sentir tristeza, pero lo importante es saber mezclar la adecuada cantidad de razón con la cantidad adecuada de emoción, ¿no? Que eso te lo va a dar el autodominio. Porque al final, pues las consecuencias puede ser caer como en estos dos personajes que me llamó un chorro la atención, que los dos personajes que pensé para representar las consecuencias de no tener una buena inteligencia emocional, los hace el mismo artista. Me llamó, no sé si se habían dado cuenta, es Joaquín Phoenix. Uno es, pues, vamos a decir, el archienemigo de Maximus Dominus, no sé qué, que es el gladiador, que al principio eran amigos, bueno, entre comillas amigos, y el otro, pues, es el Guasón, ¿no? De la película de Batman, que los dos fueron uno de un lado, alguien que tenía cero autodominio, ¿no? Al punto que
y hasta se dejaba arrastrar por la pasión que le provocaba a su hermana y se le insinuaba a su propia hermana hasta ese punto. Digo, ya sabemos que los griegos y los romanos tenían ahí medio, algunas cosas medio turbias, medio raras, pero la representan ahí muy bien con este señor, ¿no? Y que se deja completamente embriagar por el poder, por la riqueza, los celos y demás. Pero bueno, no voy a hacer un análisis profundo del personaje, pero si vuelven a ver la película, se van a dar cuenta que el comportamiento de este señor, que se me fue el nombre del personaje, Commodus. Commodus. No, hombre, te sabes todo tú. Es más, comparte tú la pantalla. No, se llama Commodus. Sí, se llama Commodus. Si analizan el personaje y se van al principio de la película, se van a dar cuenta que mucho del comportamiento de este se puede ver reflejado en cosas de cómo el papá lo trató, de cierta forma, ¿no? No pasan toda la historia, pero si le dan un vistazo así rápido, se van a dar cuenta de cosas. Y el otro, pues el guasón, ¿no? Alguien que vivía en completa soledad, sí, mermado por la sociedad y todo, pero también alguien que no buscaba cómo salir de donde estaba, pues. Y ahí sí hay muchos análisis que se hicieron los psicólogos de esa película y todo lo que quieran, pero quería ponerlos como consecuencias tal vez muy extraordinarias de en lo que puede terminar esto, pero que simplemente lo que quiero es reflejar parte de lo que hemos estado platicando. Y bueno, esto es muy, sí, de la filosofía estoica. Lo importante es concentrarse al momento de hablar de las emociones como hombres, concentrarnos en lo que es controlable, de lo que no es controlable y romper esa cadena. Hay cosas que no van a ser controlables y ese en específico son las emociones. ¿Vale? O sea, si de repente te hablan ahorita y te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Se murió tu mamá, se murió tu papá, se murió tu abuela, se murió tu esposa, tu hijo, X, alguien a quien amas, es imposible no sentir tristeza, imposible no tener ganas de llorar, imposible no tener ganas hasta de romper cosas y quebrarlas y lo que sea. Y es bueno sentir esa emoción. No la puedes controlar, ¿vale? Pero lo que sí puedes controlar o puedes tratar de controlar son los juicios, los impulsos y los deseos que esa emoción quiere detonar, ¿vale? Cuando suceden las peleas en pareja, es imposible que no te hierva la sangre cuando a lo mejor tu novia o tu pareja te dice algo que incluso tú ya le habías dicho que te enchilaba y parece que adrede te lo dice. Imposible que no te enojes. Imposible. O sea, cualquiera se enoja. Hasta el más santo de los santos se ha de enojar. O sea, cualquiera es normal. Somos seres humanos. Te vas a enojar. Pero puedes controlar los juicios que empieces a hacer, puedes controlar los impulsos y puedes controlar los deseos. Y aquí una técnica que a mí me gustó mucho y que la escuché hace poco y se la escuché a un Navy SEAL. Un Navy SEAL es pues un soldado de la Marina de los Estados Unidos, pero son se puede decir que son de los miembros de toda la Armada completa de Estados Unidos que tienen mejores preparaciones. Las pruebas por las que pasan los Navy SEALs, no, investiguenle un día, así nada más como que de curiosos, pónganle pruebas de los Navy SEALs o Navy SEAL Test o cosas por el estilo, se van a dar cuenta de cómo realmente son personas con una mentalidad muy por encima de lo normal, con un autocontrol, autodominio, inteligencia emocional que tienen que tener porque son gente de operaciones especiales. Y él hablaba de esta técnica y él le llamaba, en inglés le decía step back and look. Simplemente en la situación en la que estás y analiza qué es lo que está sucediendo. Dice, es algo que puede sonar muy obvio y muy simple, pero que casi nadie hace y que casi todos se nos va a hacerlo. Y él se da cuenta de esto porque dice, estábamos en una misión de práctica.
Estábamos en una misión de práctica, él todavía era, vamos a decir, de cierta forma como que junior, era de los novatos del equipo, y lo mandan a una misión de práctica, están en la misión de práctica, estaban semi acorralados y no sabían qué hacer, y nadie daba señales de qué hacer. Entonces, dice, yo me empiezo de cierta forma, a poner nervioso, dice, porque aunque es aunque es una práctica de prueba, o sea, para llegar a ese nivel de las prácticas de pruebas, ya había pasado como 4 o 5 años de friegas y de muchas pruebas y cosas y demás. O sea, ya estaba prácticamente en la etapa final de las finales. Entonces, si llegaba a hacer algo mal, prácticamente lo podían correr y echarlo por fuera y atrás los años que estuvo ahí, ¿no? Pero él analiza la situación y dice, a ver, ¿qué está pasando? Entonces dice, literal, de manera física, dice, estábamos acorralados, pegados a una pared, y lo único que hice fue tener la valentía de dar un paso hacia atrás para ver en dónde estaban todos mis compañeros y para ver cuáles eran las opciones de hacia dónde movernos, y entonces di la señal. Y ya cuenta la historia de lo que pasó después. Él pensó que lo iban a regañar por haberlo hecho y nada, se lo aplaudieron porque fue el único que tuvo la capacidad de ver el panorama completo de lo que estaba sucediendo, dice. Y entonces, cuando empecé a interiorizar lo que había sucedido, me di cuenta que realmente esto tiene implicaciones en la vida diaria que implican en dónde estás parado, ver qué es lo que está pasando, pero no dejarte envolver por la situación de lo que está pasando. Y es como, va a sonar así como medio raro, pero es como tratar de hacer que, vamos a decir, el Nando que está ahorita hablando con ustedes, se salga por 3 segundos de aquí de donde estoy, y mientras estoy hablando, estoy viendo las caras de ustedes y a lo mejor digo, híjole, se ve como que el Kenneth lo estoy aburriendo. Se me hace que tengo que cambiar la forma en cómo estoy diciendo las cosas. Y vuelvo. Ok, entonces, y analízalo así rápido, te sales de la situación en la que estás, analiza rápido y eso te da oportunidad de tomar mejores decisiones y de evitar dejarte ir por los impulsos o deseos de lo que estás sintiendo. Porque lo más fácil, si estuviera en una situación y me dejo envolver por ella, yo empiezo a ver que Kenneth tiene cara de aburrido y me empiezo a poner nervioso y empiezo a tartamudear y ya no empiezo a saber qué hacer y a lo mejor empiezo a decir burradas y empiezo a forzar chistes con tal de que Kenneth pueda quitar la cara de aburrido, siendo que a lo mejor es otra situación que es ajena a mí y que no analicé, que Edgar, Pedro y Rafa a lo mejor sí están bien picados y mejor digo, mejor me quedo aquí en donde estoy por ellos tres y que Kenneth, pues sorry, pero se vaya al carajo y que a lo mejor trae problemas, a lo mejor está pensando en su próximo compromiso y pues ni modo, yo me enfoco en ellos tres. Pero hacer ese mini análisis, Kenneth, nada personal, sabes que nada más es un ejercicio, pero es eso, es tener la capacidad de cuando estás en el calor del momento de los problemas en pareja, por ejemplo, dar ese step back para analizar la situación. Estoy bien enchilado. O sea, casi creo que se la quiero mentar. O sea, se la quiero rayar. Tranquilo. Controla ese impulso, controla ese deseo. Da un paso hacia atrás. Y dar el paso hacia atrás inmediatamente te enfría y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué me enojé? ¿Vale la pena? ¿Vale esto? Y si de plano es muy imposible hacerlo así como que en la premura del tiempo, la otra es la técnica de la que les hablamos, que funciona para los problemas en pareja y que puede funcionar para estas situaciones, que es simplemente el time out, ¿no? Es que tiempo fuera, necesito analizar la situación y verla desde un poco más atrás, en donde estoy metido, qué está sucediendo, qué está pasando, hacia dónde está yendo esto y hacia dónde quiero que vaya. Tener la conciencia de que va a haber cosas como son las emociones que nunca vamos a poder controlar. Es imposible sentir mucha alegría cuando te avisan que te van a dar un nuevo puesto en el trabajo porque te van a ascender. La verdad es que no es sano decir, no, sí, solo un paso más en el escalón. O sea,
Como tampoco es sano ponerte eufórico y decir, ah, huevo, ahora sí me voy a comprar el Ferrari, ¿verdad? Porque pues también sería dejarte llevar por la emoción, hacer gastos imprudentes, X, Y, Z. Pero es sano saber qué es lo que estás sintiendo, de qué es de lo que te sientes orgulloso, celebrar conscientemente, pero tampoco dejar, como dicen los memes, que el impulso de la idiota te domine, ¿no? Mm. Y bueno, ya prácticamente para cerrar, hay una frase que justamente es de Epicteto y que va completamente en la línea de esto último, que dice, hay ciertas cosas que dependen completamente de nosotros mismos, que son los juicios que podemos hacer y que nos llevan muchas veces a tomar decisiones basadas en eso, porque al final el juicio te mueve el pensamiento y tus pensamientos determinan tus acciones, las tendencias, hacia qué es a lo que te sientes más inclinado, hacia qué es a lo que quieres inclinarte, no esas tendencias, tus deseos y tus aversiones. Y dice, bueno, en una palabra, pues dice él, todas nuestras operaciones, es decir, todo lo que yo puedo hacer que tenga un resultado. Y otras que no dependen completamente de nosotros, como el cuerpo, que él se refiere también a la parte de cuando, por ejemplo, contraes alguna enfermedad o pasa algo que no puedes hacer, por ejemplo, que te quiebras la pierna y no puedes hacer que se acelere la recuperación. O como las riquezas, que claro, puedes trabajar y puedes trabajar muchísimo, pero eso no quiere decir que porque trabajes muchísimo de inmediato vas a ser rico. Son cosas que no están completamente en nuestro control. El cuidar siempre la reputación, porque puede haber quien dañe tu reputación. El tener poder, porque eso no depende de ti, el querer tener poder para tenerlo de inmediato. Depende de terceros que te cedan ese poder, etcétera. En sí, dice, en una palabra, todo aquello que no es de nuestra operación. Y bueno, estos prácticamente creo yo que son los principios que debemos de buscar como hombres para no dejar que las emociones nos dominen, pero tampoco caer en el otro extremo de pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de convertirnos en completamente duros. Es decir, buscar ese balance o ese punto medio que nos da la inteligencia emocional para realmente poder ser hombres que sean capaces de reconocer sus emociones, de mostrar afecto cuando es necesario decir afecto. Yo me acuerdo que a mí me hizo sentir, me costó me costó mucho, pero me hizo sentir muy bien la primera vez que le externé a un amigo que lo quería. Sin decirle, güey, te quiero un chingo. No, o sea, no disfrazado de palabras como para disfrazar lo que sientes, lo que realmente quieres decir. No, realmente decirle y decirle por su nombre. ¿No? Es que te quiero mucho, eres una persona súper valiosa en mi vida. La neta es muy chido tenerte conmigo, X, Y, Z. Y me acuerdo que fue así como que se quedó así como que, ajá, se quedó, sí, ¿no? O sea, pues es raro. Yo me acuerdo que yo dije, ya, me preparé mentalmente también, o sea, dije, yo sé que este vato va a reaccionar como que, ajá, y luego le expliqué, ¿no? Después le expliqué el por qué se lo estaba diciendo y demás. Y entendió y luego ya me lo dijo también. Pero eso fortaleció también mucho la amistad y abrió mucho como el puente de la confianza y me hizo sentir muy liberado. La neta me hizo sentir muy liberado el tener la capacidad de decirle a un hombre que no es de mi sangre, como mi hijo, por ejemplo, de decirle, no sabes que te quiero mucho. O sea, te quiero mucho como amigo, eres muy importante. Eres muy importante y no tienes idea de cómo agradezco que estés en mi vida y que me puedas acompañar aquí ahorita que estoy con mi familia, que puedas estar conmigo en mis diferentes etapas de la vida. Neta, muchas gracias. Si un día lo hacen, o si lo han hecho, ya saben de lo que hablo, y si no lo han hecho, highly recommended, se los recomiendo. Así en un día de chelas con un camarada, que todavía no hayan pasado muchas cheves de preferencia, porque no vaya a ser que se incline hacia otro lado. ¿Ah? No, no es cierto. No es cierto, no. Pero sí es algo muy sano. Les digo, a mí
es un tema que me cuesta mucho y con el que he tenido que trabajar bastante porque mi papá, bueno, al final a mi papá le tocó aprender en este caso, de mi abuelo. Pues mi abuelo era, no me acuerdo si ya les había comentado o no, pero mi abuelo, que en paz descanse, pues era un hombre, pues era trailero, alcohólico, creo que no trataba muy bien a mi abuela. Mi abuela fallece cuando mi papá tenía como 15 años, creo. Y mi abuelo pues casi que se desatiende de mis tíos y de mi papá. Y pues imagínense, prácticamente a mi papá le tocó sacar adelante a mi tío el más chico. Este, y la neta es que yo aprendí mucho de mi papá, porque mi papá hizo cosas increíbles a pesar del mal ejemplo de mi abuelo. Yo sí me impresiono mucho de lo que hizo mi papá a pesar del mal ejemplo de mi abuelo. Pero aún así, pues por ese daño, el tema del afecto, por ejemplo, no se me enseñó. O sea, yo crecí con ese perfil del hombre que no es necesario que exprese lo que siente, porque tal vez no es tan importante como escuchar a la mujer, del hombre que tiene que cargar siempre con los problemas, que no se debe de quejar nunca con la mujer de decir, es que estoy batallando un chorro en la chamba, es que tengo miedo porque las finanzas no nos están dando. Es que crecí mucho con ese perfil o ese, vamos a decir, estereotipo de hombre que no encuentra ni siquiera en el espacio seguro la oportunidad de abrirse, y me costó un montón. Entonces sí creo que es un tema que creo que se repite mucho, al menos hablando con amigos he visto que es algo común, al menos en México. Kenneth, que eres el único que no es de México, pero al menos en México sí es un patrón que he visto, que al menos en papás de mis amigos, por ejemplo, pues sí, se repite bastante. Y la cosa es que, por ejemplo, mi mamá también tiene un perfil similar, gracias a mi abuela y a mi abuelo también, historias también ahí, no muy afortunadas, pero que al final pues se va aprendiendo, ¿no? Lo bueno de todo esto es que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para trabajar y tratar, vamos a decir, entre comillas, de reconfigurarse o de hacer este intento de volver a las raíces, de investigar, de aprender, indagando en nuestro propio corazón quiénes somos realmente, de qué estamos hechos, qué deseamos, qué queremos hacer, qué necesitamos, y saber externarlo. Y pues bueno, la idea es, si tienen ahorita este espacio de preguntas y respuestas, adelante. Aquí nada más quería enseñarles algo. Yo sé que van a decir otra vez la rueda esa de las emociones, otra vez. Pero fíjense, quería enseñarles algo interesante que pueden usar cuando usen esta ruedita de las emociones. Y que es, en estas, por ejemplo, sobre todo aquí, en enojo y felicidad, y creo que en sorpresa y disgusto también era, que son emociones completamente opuestas. Yo no me había dado cuenta que el psicólogo que la desarrolló, que tiene un nombre medio extraño y que no me lo terminó de aprender, las puso adrede, porque las pone como emociones antagónicas. Por ejemplo, fíjense, vamos a agarrar, ¿qué les gusta? Mm, íntimo, hablando de intimidad, no hay emoción. Felicidad, íntimo, y si lo extrapolamos hacia la parte del enojo, si se fijan, está, a ver, la que quedaría, si no me equivoco, es que no alcanzo a hacer bien la línea, pero creo que sería o amenazado o herido. Creo que sería amenazado. Íntimo, amenazado. Sí, íntimo, amenazado. Optimista, creo que sería herido. Sí. Sí, ustedes échenle ahí un ojo, como quiera, les voy a pasar la presentación, pero son las antagónicas. Y lo interesante de esto es que cuando tú empieces a hacer a lo mejor este análisis de situaciones con la rueda de las emociones, sobre todo con las negativas, que son las que pueden, vamos a decir, hacernos
más daño inmediato porque son las que más, creo yo, son más difíciles de controlar o que más nos llevan a hacer cosas este, autodañinas, podemos ver cuál es esa emoción y entonces ver su antagónico y entonces pudiéramos ver de qué forma pudiéramos no suprimir esa emoción, sino cómo salir de esa emoción o cómo someterla bajo control. No sé si me explico. ¿Sí? A ver, si entendí bien, lo que dices es que como hay algunas que están como polarmente opuestas, Sí. eh, que podemos cultivar, por ejemplo, no sé si me siento, o sea, si veo que traigo alguna de las negativas, puedo hacer de que la línea a través del círculo y llegar a lo que me ayudaría a superarlo. Por ejemplo, si me siento enojado, pues ya ahí hago la línea, la verdad es que a ver qué también se puede hacer. Ujú. Y me encuentro con que llega pacífico, que se ramifica en esperanzado y amoroso. Entonces puedo buscar, intentar cultivar eso para vencer la otra o algo así. Exacto. Y ojo, nada más aquí, lo importante es, tampoco se trata de buscar opacar una con la otra, ¿vale? O sea, tampoco es que queramos descartarlo más, vamos a decir, la emoción negativa y maquillarla o taparla con una emoción positiva, porque entonces nos estaríamos perdiendo de todo el aprendizaje que nos pueden dejar también las emociones negativas. A lo que me refiero es que esas emociones positivas, en este caso, por ejemplo, estas que se extrapolan de enojo a felicidad, podemos usarlas para tomar el control de los juicios de acá, de los juicios, de los impulsos y de los deseos. Porque no se trata de sofocar la emoción con una emoción contraria, porque lo que haríamos sería suprimir esa emoción. Que de hecho se me pasó decirlo, y qué bueno que salió el tema, pero esto de suprimir las emociones es peligroso, de hecho, porque por lo general las emociones que más tratamos de suprimir pues son las emociones negativas, ¿no? El sentir miedo, enojo, disgusto, tristeza, es por lo general lo que más tratamos de suprimir. El problema es que mentalmente lo que estás haciendo es activar un sistema vamos a decir, de protección de sentir emociones. La bronca es que entonces te empiezas también a privar de emociones que pueden ser felicidad, sorpresa o alguna emoción positiva. Y esto se los digo porque lo he estado analizando y lo he estado estudiando y yo me doy cuenta, o sea, desde que me he permitido sentir más miedo, bueno, todo en lo que se ramifica el miedo, el enojo, el disgusto, la tristeza, conforme más me he permitido sentirlo bajo control, pero reconocerlo, más me he permitido también el sentir sorpresa, el sentir felicidad, el dejar que esa emoción me impulse sin perder el control. Porque antes lo que a mí me pasaba era un pensamiento yo era sin haber conocido el estoicismo como tal, yo era de un pensamiento muy estoico. Entonces yo era de si me enojaba, me lo tragaba y no decía nada y haz de cuenta que no pasó nada. Y estoy como si nada. Y no le decía a nadie y no decía nada y Elena se los ha contado. Y haz de cuenta que no pasó nada y no estoy enojado. Pero lo mismo me pasaba cuando me pasaba algo feliz. O sea, dando esto, pasó esto y ten un premio en el trabajo y esto y gracias. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás feliz? "No, está bien, gracias. Pues fruto del trabajo, ¿no?
como este perfil exageradamente muy del otro polo, ¿no? Pero sí me he dado mucho cuenta de esto, entonces qué bueno que salió para mencionar lo que es importante, el nunca buscar maquillar o tapar alguna de estas emociones. Lo importante es reconocerla, saberla que está ahí, hacerle step back, ¿no? Que decíamos de esta técnica de los Marines, bueno, de los Navy SEALs, analizar la situación y entonces poder romper esa cadena de la emoción que nos pueda llevar a un impulso, a un impulso estúpido o a algún tipo de reacción de la que a lo mejor después nos arrepintamos. Ahora sí, preguntas. Preguntas, comentarios o cosas que quieran compartir. Ah, mira, ya Yo- anda por aquí Martín. ¿Qué onda, Martín? Hola, hola. No te apures, está quedando todo grabado y luego te lo pasamos. Pues yo Suave. quiero compartir algo que estuve pensando ahorita durante la plática, porque acabo de entrar a un trabajo nuevo. De hecho, ya no tengo aquí toda mi Star Wars porque estoy ahorita en Monterrey, ya no estoy en Saltillo. Me mudé para acá y empecé un trabajo nuevo acá en una escuela y en, hay como que muchos profes hombres, o sea, al colegio que trabajaba ahí en Saltillo, estaban como que tres cuartos mujeres y un cuarto de hombres, más o menos así balanceados los docentes en la secundaria. Y acá están como mitad y mitad, está más balanceado, pero los hombres acá son diferentes a los de allá, o sea, como que allá eran más varoniles y acá son más como que, no sé, o sea, como que son más así como que, ah, sí, entiendes, no sé qué, no sé cuándo, y se mueven así raro, y como que se la pasan vomitando emociones todo el tiempo, y yo como que, o sea, me sentí muy fuera de lugar y como que hasta cierto punto como amenazado por esa como modo de vivir el ser hombre. Y pues, no sé, o sea, estaba pensando, o sea, me noto diferente a ellos, me noto, pero, o sea, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, creo que hay como tú decías, un cierto péndulo de que pues ahora quieren como que, pues ser como muy emocionales y muy como transparentes y así. Pero entonces yo lo siento como si fueran así como de, no sé, como de gelatina o así, no sé cómo expresarlo bien, ¿sabes? Pero como que, por ejemplo, en mi papá, que mi papá es un hombre muy sencillo y también se permite sentir las emociones y así, pero él es fuerte, o sea, tú lo ves y te da la impresión de fortaleza. Y estos no, te dan la impresión de ser como una gelatina así como que... no sé, y o sea, nada más quería compartirlo porque estuvimos hablando del tema de eso, de las nuevas masculinidades y las características propias del hombre y así. Y sí se me hace, o sea, sí veo en mis colegas de trabajo que sí se ha perdido esa parte de como levantar el pecho y ser fuerte y guiar, y quiero apreciar lo bueno que tienen ellos, o sea, los que viven así más o menos su virilidad de un modo medio afeminado, según lo percibo yo, pero al mismo tiempo no quiero dejarme llevar por eso, ¿sabes? O sea, no sé, eso es lo que quería comentar. Como que es que tampoco toman un rol de liderazgo, por ejemplo, siempre están sometiendo todo de que, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Y bueno, vamos a hacer una votación y no sé qué. Y esa está bien, pero no sé, como que a veces siento que es necesario tomar cierto liderazgo y tomar de que, bueno, yo puedo ver las cosas mejor que ustedes o me toca tener autoridad y la voy a ejercer, algo así, no sé, está curioso. Sí, yo creo que es parte de... Y sí he visto que se da mucho en las escuelas, un chorro. Y muchas veces incluso viene la dirección de arriba. O sea, hay veces que por todo esto, o sea, lo que les decía, el efecto del péndulo en la sociedad,
¿cómo se le llama? La dialéctica en la conversación de todos estos temas tiende mucho a ir de un lado a otro. Entonces, se van a un extremo en donde es todo esto de las nuevas masculinidades y cosas con las que no estoy nada de acuerdo, cero de acuerdo, porque rompen completamente con la esencia del hombre como tal. Eh, pero luego se van al otro extremo. Entonces, como reacción, ya también estoy empezando a ver ciertos grupos de hombres que como que se sienten amenazados o no sé, y entonces quieren salir o rescatar prácticas que sí dices, pues ese es el otro extremo, ¿no? Este de, sí, Sí, hombre, exacto. ¿sabes? No, emociones nada, yo solo puedo con todo y no necesito a Ajá. nadie y el hombre todopoderoso. Entonces, también es el otro extremo, ¿no? El extremo que al final los dos extremos son tóxicos, son peligrosos, pues. Pero sí es un efecto que está cañón y que es muy complicado. Por ejemplo, a mí sí me da mucho con mis niños y por eso trato de estar muy pegado con ellos. De hecho, parte de que se haya aplazado todo esto fue porque tomé una decisión de salirme a trabajar por mi cuenta para poder estar más tiempo con ellos porque siento que necesito estar más presente por las etapas de vida en las que están empezando a entrar. Uno de ellos que ya está empezando a entrar a los 5, que es cuando lo que les decía, que empiezan a detectar estos referentes de hombre, a ver, ya me estoy dando cuenta de que soy un hombre chiquito, pero cómo se es hombre, y al primero que buscan es al papá, ¿no? Entonces a mí sí me da mucha cosa con los niños de que es lo que van a aprender, por ejemplo, en las escuelas. Ujú. Y es todo un tema. No te dejes influenciar, Pedro. Sí, o sea, lo que estaba pensando es decir, bueno, yo voy a centrarme en intentar ser una figura como lo que los niños necesitan, ¿sabes? O sea, o sea, por lo que juzgo, ¿no? O sea, de que pues este niño necesita seguridad, o sea, o a lo mejor necesita que alguien lo rete, de que, o sea, va a haber una maestra siempre que le diga de que no, pues si no quieres, no lo hagas y no sé qué, y necesita un contrapeso a eso, ¿sabes? Necesita un contrapeso que le diga de que, pues, sin, o sea, te vas a morir si lo haces, te vas a lastimar, pues hazlo, órale, lánzate, ¿no? O sea, como que intenta hacer contrapeso a la labor de las maestras, porque siento que a veces algunos maestros la intentan hacer de maestra y pues entonces está todo maestrado, o sea, todo, y pues hace falta cierta testosterona, como en la familia, también en la escuela. Claro. Sí, en la casa nos pasa. O sea, Elena es de que, como hacemos escuela en casa, de hecho, hacemos homeschooling, y de repente uno de los niños de que, es que ya fueron muchas tareas o planas o lo que sea, y ya no las quiero hacer. Y Elena, bueno, está bien, mañana las continúas. Y yo, mi madre, siéntese, y las va a Exacto, terminar hoy, porque es lo que le exacto. toca hacer hoy y tiene que hacer lo que le toca hacer el día que le toca hacerlo, no otro día. Siéntese, órale. Pero, y ya nada más le digo a Elena, y ya nada más me dice, bueno, sí, está bien, tienes razón. Y ya, pero sí es muy sano, o sea, y hay veces también que a lo mejor yo me la estoy bañando y Elena sí me dice que, oye, está bien, pero pues bájale una rayita, ¿no? Ah, Ujú. bueno, sí es cierto. Sí, O sea, es el balance, ¿no? bueno. Pero no te dejes influenciar, Pedro, por favor. No No, queremos que al yo, rato llegues haciéndole así. no, yo muy firme, la verdad es que sí me ha ayudado a reafirmarme como que en mi rol que yo asumo o pienso que es masculino, porque, o sea, veo de que pues los niños no lo pueden tener acá, tengo que dárselos yo, o sea, porque otro maestro a lo mejor no se los va a dar, entonces, pues yo se los puedo intentar dar. Y también, pues, pienso que es una buena práctica para cuando tenga hijos, primero Dios, ¿no? De ya tener cierto callo, aunque luego dicen que no sirve de nada el callo que hagas antes, pero bueno, está bien. Ah, todo sirve, todo sirve. Bueno, Yo tengo una duda. Ahorita que Dale. estuviste explicando esto como de los estoicos y o sea, como que
saben que tienen una determinada emoción, pero no se permiten como expresarla o sentirla. Creo que me identifiqué porque, y yo pensaba que era como, más bien como un control o una inteligencia emocional que sea, pues, la domino bien, ¿no? Pero más bien creo que me he ido por ese lado de decir, pues no voy a sentir enojo, voy a tratar de no sentir tristeza cuando determinadas situaciones. O sea, ¿cómo empezaste tú a permitirte sentir las emociones o a dar esos pasos para irte permitiendo sentir las emociones sin estar en ese, como en ese rango de, pues, estoy feliz o, pues, X, o, es algo que me molesta, pero pues, ya pasó, ¿no? O sea, ¿a qué lado de emoción? Y ya. En el micrófono desactivado. Mira, yo lo que hacía y la razón por la que me hizo tanto clic la técnica esta que les dije que escuché hace poco de un Navy SEAL es porque sin querer yo lo empecé a hacer un poco. O sea, yo lo que empecé a hacer es que a mí me pasaba también que, bueno, a mí me gustan mucho los deportes de contacto. Me gusta agarrarme a golpes, la verdad. O sea, me gustan los deportes así de golpes, el fútbol americano, práctica fútbol americano y así. Y me di cuenta que muchas veces las emociones las canalizaba en violencia o en enojo, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de eso, lo que empiezo a hacer es digo, ok, estoy canalizando esto a través de esa forma, ¿cómo lo desligo de cierto? O sea, ¿sabes cómo lo desligo para entonces al momento de poder romper la forma en cómo la estaba yo desencadenando, no sé si tú la estés reflejando en alguna otra cosa, yo sí lo estaba haciendo, pero romper con esa cadena, que era lo que ponía en la última parte, una de las últimas partes de la presentación, para entonces poder aislar como que la emoción en particular y poder darme cuenta qué es. Porque el problema de cuando te dejas completamente impulsar por la emoción o crear un juicio es cuando no sabes qué es realmente lo que estás sintiendo y no te permite sentirla. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pasó algo que me hace sentir triste, pero tu primer juicio sobre esa tristeza es, no debo de sentir tristeza. Ese ya es un juicio sobre la emoción. Entonces no le estás dando ni siquiera oportunidad a saber entender qué es la tristeza y el por qué estás sintiendo la tristeza. Entonces, al momento que tú puedes desligar un poco esto, de decir, ok, me siento diferente otras veces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Es tristeza. ¿Y qué dices? No voy a ponerle un freno como tal a la tristeza. Ojo, no estoy diciendo que te sueltes a llorar y desconsolado y todo este tipo de cosas, para nada. Simplemente el decir, desligarlo, no voy a reprimir la emoción, pero quiero entender qué es lo que está pasando. Entonces ya puedes entender, sabes que siento emoción, siento esta emoción que es la tristeza porque, no sé, porque mi novia me decepcionó, porque dijo algo que yo no esperaba, porque, ok, entonces lo que estoy sintiendo realmente es más como una especie de decepción más que una tristeza. Y así es como empiezas, de cierta forma, a masticar las emociones para poder desligarlas de la acción, de la reacción, del juicio, aislarla y entonces poder ahora sí, se escucha raro, pero disfrutar la emoción sin desembocar en este emocionalismo que es lo que se promueve mucho ahorita. O sea, realmente ahorita la sociedad juega mucho con nuestras emociones en todos los sentidos. Entonces también por eso se cae en promover tanto sí, tú déjate sentir y deja que las emociones y deja que, es cierto, sí es importante entrar en contacto con las emociones, pero hay que saber cómo hacerlo. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. No sé si sirve de algo. Para mí es difícil explicarlo porque como es un proceso interno, no sé, a lo mejor todavía no lo domino tan bien como para poderlo explicar con metáforas o con algo por el estilo,
pero eso es lo que yo hago. O sea, si yo empiezo a sentir tristeza, lo primero que hago es no juzgar esa tristeza, ni dejar que me domine ni que me impulse a hacer alguna cosa y reconocer, sabes que estoy triste. Ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace sentir triste? ¿Y de qué manera me voy a permitir sentirme triste? Incluso hay algunos psicólogos que te proponen de que con emociones negativas, medio que hasta ponerte una especie del tiempo que te vas a permitir estar, vamos a decir, a flor de piel con esa emoción. Ok, se murió alguien muy cercano. Es bueno que estés en duelo, pero ¿cómo vas a entrar en ese duelo? O sea, ¿cómo vas a evitar que el duelo te domine? ¿Cómo rompes con el impulso a lo que te pueda empujar el duelo? A la ansiedad a lo mejor que puedas sentir, porque era una persona que te daba mucho soporte. Y entonces empiezas a entrar en esa dinámica y te digo, hay psicólogos que incluso dicen, ponte tiempo de fecha de expiración del duelo. Y ya es una forma también de dejar que la emoción sí toque, vamos a decir, tu corazón o la puedas experimentar, pero sin dejar que te domine. Espero que sirva de algo. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas, dudas o que quiera compartir algo? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues lo que ahorita estaba platicando Pedro también, de que pues ahorita ya los medios, las escuelas o no se tratan de implementar eso, ¿verdad? Que todos tengamos el mismo pensamiento, este, que tenemos que actuar de una forma, de una manera, o aceptar simplemente diferentes formas de pensamiento, pero a veces hasta no, ellos no pueden aceptar el pensamiento de uno, ¿verdad? Yo siento, y el péndulo de los dos extremos, ¿verdad? Tratar de estar centrado, más que nada. No sé si me llegué a explicar. Sí, sí. Sí, de Pero poner sí, el centro de gravedad. por ejemplo, en un lado lo veo en mi trabajo, somos puros hombres. Hey, eh, en el trabajo somos puros hombres. Y Ajá. pues sí, más que nada, recientemente tuve una pérdida de un amigo muy querido. Tú, mantente, trata de dar el apoyo a sus familiares, así. Pero pues de repente, pues uno tiene el sentimiento y pues no puede tanto cerrarse, ¿verdad? Traté de una forma, sí, dar el apoyo, pero pues uno se, como dice, si guardas mucho lo que tiene el cuerpo, lo va a tratar de sacar. O una enfermedad, o no sé, pero es lo que pienso. Sí. Sí, es todo un tema y es complicado. Bueno, pues lo sentimos mucho, Edgar, la pérdida de tu amigo. Ujú. Pero sí. Sí, Muchas y gracias. luego está también el Sí, echaleganismo muchas nada más, ¿no? gracias. Se trabó un poquillo ahí. Pero bueno, Sí, no sé si alguien más quiera compartir algo o tenga le algo falta o... algo. ¿Cómo? No sé si es mi computadora o eres tú, Edgar, pero como que se está trabando. No, sí es Edgar. Sí, sí, Ah, sí. ya, ya. Sí, como que se te está trabando un poco, Edgar. Me sacó, Ah, ya. No sé si alguien más tenga ya. algo.
No, pues una última reflexión a lo mejor que también me estaba haciendo a raíz de todo esto que estoy viviendo en mi ambiente de trabajo, es que la masculinidad sana no es muy espectacular, pero sí es muy benéfica. O sea, no es como que vas por ahí y todos dicen de que, ah, qué hombre, wow, o ¿sabes? Pero, pero creo que eso es una característica también que es como muy discreta, muy constante y que a la larga hace mucho bien. Entonces creo que eso nos puede, bueno, a mí me anima y pues se los comparto por si alguien siente como que, ah, pues no estoy haciendo la de superhéroe, no voy por ahí, digamos, derramando mis lágrimas ante el mundo y tampoco voy por ahí, yo qué sé, salvando gente del peligro, pero con que seas una presencia constante y fuerte que apoya y que exige y que construye, con eso, aunque no levantes titulares, con eso es mucho, es muy útil y es lo que necesita pues tú mismo para ser pleno, yo creo, y también la gente que necesita eso de ti. Qué buena última reflexión. Me gustó mucho. Está chido. Gracias. Porque sí, creo que eso está mucho de cierta forma en los hombres. No sé, yo lo veo con mis niños. Al menos ahorita que están chiquitos. O sea, al menos ahorita que están chiquitos, para todo es mamá, 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 y así. Y pues la verdad es que papá es como, o sea, no estoy diciendo que no me quieran, ¿verdad? Pero la figura materna es wow. Y el papá pasa muy desapercibido. Honestamente, al menos en los primeros años, pasa muy desapercibido. Pero a la vez, ya cuando tú estás trabajando, cuando estás haciendo cosas por ellos y todo, ese sentido de como de trascendencia, aunque nadie esté así como que, ah, mira, el que lo da todo, el que lo hace todo, pero se siente chido. Sí, y por eso me gustó mucho la reflexión. Muchas gracias, Pedro. Ya está, pues bueno, yo creo que es todo, porque al menos acá, donde estamos nosotros, son las 10, porque aquí la dejamos. Espero que haya servido de algo pequeño compartir reflexión y sobre todo que se vea reflejado pues en sus vidas amorosas, en sus vidas en pareja, a todo ese tema de las emociones, que es algo muy recurrente, que al menos acá en el proyecto con los de María, Malena y conmigo, sí nos escriben mucho, mucho, mucho las chicas diciendo que batallan mucho con el tema de las emociones con sus novios. Entonces, ojalá que al menos aquí ya nos ahorremos 5 mensajes de chicas diciendo lo mismo. Dale, pues que tenga bonita noche. Que descansen. Muchas gracias. Oye, Nando, Gracias. me preguntó Fer Gracias, que sobre la plática para las chicas, que es bueno que te preguntara a ver si sabían algo sobre la plática que se les iba a dar a las chicas. Esa ya fue. Ah, ¿ya fue? ¿La de con Elena? Sí, Entonces yo creo que ni se sí, enteró. sí, yo creo que no se enteró, pero ya fue. Ah, Sí, ok. fue Por Va. fue hace octubre, ¿no? bastantito, de hecho. Octubre, ¿A noviembre, según yo. poco? Sí, No, pues no nos dimos cuenta. Está bien para decirle. como Y que Para era, ti, Paola sí fue y dijo que estuvo muy chida. A mí mi se la novia perdió.